Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, un programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7:15 a 8 de la noche por La Grande de Tabasco, la XHBX en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos en las redes, ahí tenemos una página web www.grupobx.com donde está la señal de radio, pero también la de televisión. Y estamos desde luego en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, donde esta transmisión también está en vivo y en directo. Me da un enorme gusto saludar como siempre a mi amigo, a mi compañero, el doctor en Derecho José Luis González, José Luis Morales Rivera. Así es, mi estimado amigo, pues muchísimas gracias. Estamos aquí como todos los miércoles con muchísima información. Estuvo aquí el viernes pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí dio la conferencia de prensa, dio muchísimas notas importantes y desde luego se habló del beneficio que trae la refinería a Tabasco, mi querido amigo. Efectivamente, en esa rueda de prensa, como ustedes ya lo saben, pues estuvo precisamente Rocío Nale, que fue la que dio a conocer todas estas actualizaciones sobre el tema de las refinerías en general y en particular la que se construye en Dos Bocas, Paraíso. También se dio el parte de seguridad pública y por supuesto no se dejó de tocar ese tema álgido que trae de cabeza ahí a los actores de la comunicación y de la política, la calificación de las cuentas públicas de Arturo Núñez, que corresponden al 2018. Que no gustó mucho la respuesta del presidente, tenemos que ser honestos. No le gustó a muchos. Efectivamente. Y bueno, y también hay un tema muy importante porque ya se armó toda una controversia. Resulta que el día de ayer el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, pues comentó que de ninguna manera firmará convenios con Pemex porque pone una serie de requisitos ahí muy complicados, muy enredados, y que el Estado, si se trata de que las cosas vayan así, pues mejor ni firma los convenios. Desde luego que aclaró el gobernador que no era un pleito con Octavio Romero Oropeza, tabasqueño y director general de Pemex, sino simplemente que hay un atraso en la entrega de los apoyos que da Pemex a entidades petroleras, principalmente combustibles, gasolina, diésel y asfalto para las comunidades. Y todavía va a llegar la remesa de lo del año pasado. Y no ha llegado porque hay toda una burocracia ahí. Y el gobernador, que habla claro, habla firme, pero con respeto, dijo así: yo no juego. Yo no le entro. Pero no es un asunto personal que de inmediato empiezan a enredar todo. No es que haya un pleito entre Octavio Romero y Adán Augusto López. Es una cuestión de instituciones, entre la institución llamado Gobierno del Estado de Tabasco y la institución llamada Pemex, que ya no es una institución. Ahorita vamos a explicar bien el detalle, si no es una empresa. Pero mira, precisamente como enredaron todo el asunto por ahí, algunos por ignorancia y otros por mala fe, el gobernador hoy hizo declaraciones al respecto. Le leo la nota para que tengamos el contexto. Aunque ayer había dejado claro que no tiene nada personal en contra del titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, pero que si Pemex está dispuesto a trabajar de la mano con el Estado, que lo demuestre con hechos en esta nueva etapa, tanto para la empresa como para Tabasco. El gobernador Adán Augusto López Hernández volvió a atender hoy este tema.
Este miércoles, el jefe del Ejecutivo tabasqueño reiteró a pregunta expresa de un reportero durante su gira de trabajo por el municipio de Cunduacán que no existe ruptura entre Pemex y gobierno del estado. En sus declaraciones de ayer, al reclamar las condiciones que plantea Pemex para las contraprestaciones, el mandatario tabasqueño sostuvo que no se aceptarían imposiciones de Pemex, por lo que dijo: hemos decidido no firmar ningún convenio en tanto ellos no entiendan cuál es la realidad del Estado. No obstante, el jefe del Ejecutivo tabasqueño indicó que Petróleos Mexicanos tiene todo el apoyo de su gobierno, que estará siempre poniendo su granito de arena para que la actividad petrolera esté garantizada en Tabasco. Pero tampoco dijo: estamos dispuestos a que nos impongan absurdas reglamentaciones para la firma de convenios que garantizan la entrega de asfaltos y de combustibles a la entidad. Señaló que en el caso de los combustibles no se permite que se destine el diésel o la gasolina en plantas de emergencia, en asuntos de seguridad pública y maquinaria que no utilice odómetros. Entonces, en esas condiciones nosotros no vamos a aceptar. Preferimos no firmar ningún convenio. Aunado a ello está el nulo resarcimiento de daños a zonas afectadas por la actividad petrolera, abundó el gobernador. Trajo a colación que Tabasco apenas está por recibir 3,000 toneladas de asfalto del acuerdo del año pasado, que no fueron entregadas y ahora hay que ir a buscarlas hasta Cadereyta, Nuevo León. Cuestionado acerca de qué pasaría con esos recursos, López Hernández apuntó que eso será un problema de Pemex, mientras el Estado buscará sus propias alternativas para solventar esta situación. ¿Cómo ves? No, pues muy complicado y desde luego ahorita a causa de Pemex tenemos algunos incendios en Tuctanacajuca que también son asimilables o son recargables a la empresa paraestatal. Como tú bien señalabas, ¿verdad? Es una empresa de entidad particular, pudiéramos decir actualmente con Pemex, ¿no? Pero bien, amigo, no deja de pasar importante esta nota que también, porque le está lloviendo a Pemex y es necesario que nosotros la comentemos. Dice Carlos Pozos, reportero de una revista que se llama Petróleo y Energía, ayer durante la rueda de prensa, denunció que hay funcionarios públicos que fueron inhabilitados y que se encuentran en Petróleos Mexicanos. Esa manifestación o esa pregunta fue hecha de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que conteste Octavio Romero Oropeza esos cuestionamientos. Pero la nota no termina ahí, dice: tal es el caso de Juan Lozano Tobar, exdirector de Pemex Fertilizante, es ahora el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1. Y 2, publicamos también que Reina María Basilio Ortiz, que fue inhabilitada por 15 años por anomalías en la línea 12 del metro, ahora es titular de Pemex Procura. Y aparte dijo, hace más de 7 años el edificio B de la torre ejecutiva de Pemex, donde está la torre negra y todo, sigue en resguardo después de la detonación que aquella que se dio cuando estaba entrando el presidente Enrique Peña Nieto a su gobierno, y desde luego dice, hoy Pemex tiene muchos edificios rentados, ¿por qué no habilitar esa torre? Bueno, pues estos cuestionamientos, amigos, se hicieron ahí durante la rueda de prensa y desde luego el presidente no cachó ninguna, sino se las dejó a Octavio Romero Oropeza, como es su estilo, que él conteste estos cuestionamientos. Pues sí, Octavio Romero tendrá que hacer la indagación pertinente hacia abajo en la estructura de Pemex, checar, seguramente hay un área de recursos humanos como en todas instituciones, todos ¿no? lados, ¿verdad? Y verificar si eso es o no es cierto. Desde luego, claro. Y ya en caso de que sea cierto, pues tendrían que proceder en consecuencia, ¿no? A ver quién contrató a esas personas. Lo que sí es interesante apuntar es que la ley orgánica de Pemex establece que quien contrata a la gente no es el director general de Pemex, en el segundo y en el tercer nivel, es decir, los titulares de las subsidiarias, PEP, logística, etcétera, y los de inmediatamente abajo, sino es el Consejo de Administración. Y ahí va precisamente una precisión sobre la primera nota. Pemex no es ya una paraestatal, es decir, no es una empresa que sea un órgano más de gobierno, como era antes. Hay que recordar y hay que tener presente, para quienes no lo sepan, que la reforma energética convirtió a Pemex en una empresa productiva del Estado, así le llamaron.
pero esto es igual a prácticamente una empresa privada, con la diferencia de con las que son 100% privadas, a que el propietario en su mayoría de Pemex pues es el Estado mexicano. Y entonces tiene un consejo de administración. Es decir, el director de Pemex ya no es un funcionario público, sino es nombrado y aprobado por el consejo de administración, y el segundo nivel, es decir, los directores de las subsidiarias de PEP, de logística, de marina, etcétera, también los nombra el consejo de administración, y así el siguiente nivel. Por lo tanto, el director general de Pemex pues no tiene nada que ver en el nombramiento de estas personas. Claro, él podría hacer una propuesta, pero además va más allá de este asunto. El director general de Pemex no tiene derecho a participar si no es invitado por el consejo de administración. Por absurdo que esto parezca, Octavio Romero, si no lo invitan a una sesión del consejo de administración, no puede ir. Lo tiene que invitar el propio consejo. Entonces, imagínense nada más, esta es una de las cosas que ha dificultado la operatividad de Pemex, porque prácticamente está en manos de los consejeros. ¿Quiénes son los consejeros? Hay 4 que son funcionarios públicos: el secretario de Hacienda, el titular de la Cernapan, el director de la Comisión Federal de Electricidad, y me falta uno, y CENER, es decir, Secretario de Energía, Rocío de Energía. Ellos son más otros consejeros independientes que son heredados de la antigua administración. Y la normatividad que rige a Pemex pues es la heredada. Se están haciendo los ajustes. Ya salió, por ejemplo, la nueva ley orgánica de PEP, donde vieron algunos ajustes ahí, salió el 27 de julio pasado, es decir, tiene un mes. Entonces, y esta nueva ley orgánica de PEP no la hace a su gusto el director general, no, es un asunto del Consejo de Administración también. En pocas palabras, quien tiene más poder, quien manda más en Pemex es el Consejo de Administración. Y esto tiene que ver con lo que mencionábamos de estos convenios que están regidos por la normatividad de Pemex heredada. Es decir, no es que Octavio quiera o no quiera cambiar tal o cual normatividad, no, es el Consejo de Administración quien lo debiera de hacer. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y regreso y les acabo de comentar cómo se maneja Pemex en la actualidad. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha.
Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso aquí en De Viva Voz. Estamos platicando sobre todo esto que tiene que ver con Pemex y bueno, de la mañanera que andaba en gira y nos tocó ahora aquí en Tabasco. Salió esta nota muy interesante de parte de Rocío Nale que tiene que ver con todo lo que estamos platicando. Así es, amigo, pues tuvimos aquí la visita del señor presidente el viernes aquí y se hizo la rueda de prensa, ¿no? La mañanera, como tú bien señalas. Y a la secretaria de Energía, Rocío Nale, le tocó informar lo siguiente. El día 31 de mayo se inició la construcción de la refinería en una área perimetral de 400 hectáreas, ¿verdad? Donde estarán las plantas de procesamiento. Ya se está llevando la compactación y está casi en su avance final. Dice que hay 2 turnos de trabajo y desde luego en estos momentos se tiene la contratación de 3.228 trabajadores que fueron contratados para iniciar los trabajos de iniciación. Hay 5 empresas contratadas para su construcción y ya están trabajando, las que van a construir en total la refinería. Se están construyendo los equipos y se están adquiriendo por todo el mundo los equipos que son necesarios para pues, poder trabajar con esa empresa. Se está suministrando la tubería y montaje de los equipos y desde luego algo muy importante, amigo, ya se tienen todos los permisos ambientales que se requerían, ya no hay problema por eso. Ahí tuvimos una traba también, decía, un pequeño atraso en ese tipo de cuestiones, ¿no? El programa se cumple puntual. El monto del presupuesto para este año será de 50,000 millones de pesos. Para el próximo año una cantidad similar y desde luego para la siguiente pues se termina con un promedio de 160,000 millones de pesos. Hoy se entregarán las bases de datos de las personas, eso decía Rocío Nale el viernes, se entregarán las bases de datos a las compañías que van a empezar a seleccionar a aquellas 40,000 personas que llevaron sus currículum vitae y desde luego a ellas le corresponderán seleccionar a las personas que trabajarán en esos trabajos de ahí, de esas compañías. Desde luego, ese día entregaban todos esos currículos, desde luego todo, electrónicamente. La planta o refinería tendrá una producción de 350,000 barriles de petróleo en forma diaria, ya operando al 100% de su capacidad. Pues son los datos más ligeros, más rápidos que nos pudo dar Rocío Nale y que desde luego nosotros celebramos porque el hecho de tener una refinería en Tabasco traerá muchísimos beneficios, mi querido amigo. Efectivamente, bueno, pues todas estas cosas están sucediendo aquí en el estado, pero siempre es importante abundar en estos temas. Les platicaba yo hace rato cómo funciona ahora Pemex. Importante que lo tenga usted presente. Es ahora, le denominan empresa productiva del Estado. Es decir, ya no es una paraestatal, es una empresa privada cuyo propietario es el Estado mexicano. Y entonces, por lo tanto, tiene un consejo de administración y hay órganos autónomos como es la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CEA, que es la Agencia para la Seguridad y Medio Ambiente, y otros organismos autónomos que son los que regulan realmente el funcionamiento de Pemex y el tema de los hidrocarburos. Es decir, si usted cree que Octavio Romero es el mandamás 100% en Pemex, o sea, no, ya no funciona así. La reforma energética que implementó Peña Nieto, expresidente de México, así lo transformó. Por lo tanto, esto aplica al tema de los convenios con la entidad. Los convenios de Pemex pues, se rigen de acuerdo a la normatividad, a su propia ley orgánica, a su reglamento interior,
y ahí pues señala este tema de los odómetros. No lo puede cambiar Octavio, por eso es que el gobernador es muy preciso al decir no es un tema con Octavio, es un tema con Pemex, con la institución, que tendrá que cambiar a la normatividad pertinente, donde quiera que esté, tendrán que revisar para decir dónde es que tiene que haber un odómetro, porque imagínese usted el absurdo, que Pemex le dona diésel, le dona gasolina, y resulta que el gobierno del estado no puede usar ese diésel, no puede usar esa gasolina, por ponerles ejemplos, en plantas de emergencia. Y preguntará usted, oye, ¿hay una planta de emergencia dónde? Oiga, nada más y nada menos que en los hospitales. Imagínense de qué te sirve tener montones de litros de diésel si no lo puedes usar en algo tan importante como una planta de emergencia en los hospitales. Pues no, dice Pemex que ahí no lo puedes usar. Tampoco, porque debe tener odómetros, ¿no? Pero las plantas de emergencia no circulan, no se mueven. Simplemente es un motor de diésel, ¿verdad?, que genera electricidad. Que tampoco lo puede usar en los cárcamos. Pues obviamente los cárcamos no tienen odómetro, no van a ningún lado, están ahí. ¡Qué absurdo! No lo pueden usar en las patrullas. Es porque las patrullas sí tienen odómetro, es decir, lo que marca la cantidad de kilómetros consumidos, pero es un tema de seguridad. Y el convenio dice que para temas de seguridad no. Oiga, pero si lo más emproblemado que tenemos en el país, y por supuesto en Tabasco, es seguridad pública, y se acaban de adquirir un montón de patrullas y lo que más necesitamos es combustible para mover las patrullas. Bueno, pues dice Pemex que no. Pues entonces, ¿para qué me va a servir esa gasolina, ese diésel? Para mover el carro de la burocracia, para eso no hace falta para cosas que efectivamente le sirvan a usted, ciudadano, como los cárcamos, que ya viene la temporada de lluvia, como las plantas de emergencia en los hospitales y como las patrullas de seguridad pública, que son las que garantizan que haya disuadir, ¿no?, a la delincuencia, pues que andan ahí rondando. Ya veo, ahora hay muchos rondines, por cierto, muchos rondines con las nuevas patrullas que adquirió el gobierno del estado mediante este sistema de arrendamiento financiero. Bueno, hay motocicletas, hay vehículos de varios tipos y hay una gran vigilancia en el estado. Dará resultados, como todo, en el mediano plazo, no hay varitas mágicas. Bueno, pues es un absurdo. Ojalá y el Consejo de Administración de Pemex, ¿no? Supongo que Octavio va ahí a hacer sus buenos oficios, decir, oiga, aquí hay este tema y hay que cambiar la normatividad para que se pueda firmar, apegado a la ley orgánica de Pemex, esos convenios, quitando esos absurdos. Si no, el gobernador, con esa franqueza que lo caracteriza y esa firmeza de carácter, dijo, si no, pues mejor ni le firmamos nada, ¿para qué? Si voy a tener el combustible ahí no lo voy a usar, y ya veremos cómo resolvemos de otra manera, y Pemex que se quede con sus combustibles y que no nos venga aquí a cuentear. Pero todo esto, repito, es producto de la normatividad de Pemex que se heredó de la anterior administración. Así lo tenían porque usaban este tipo de convenios para mantener agarrados, ¿no?, de la cintura, vamos a decir nosotros, a los gobernadores de las entidades petroleras a cambio de darles diésel y gasolina que en realidad no lo usaban en beneficio de sus ciudadanos gobernados, sino servían esas gasolinas en sexenios anteriores para otras cosas. Entre ellos las vendía, se desaparecía. Entonces, claro que ahora que se le quiere dar un uso adecuado a la gasolina y al diésel, pues resulta que no se puede porque la normatividad de Pemex no lo permite. No lo permite, ¿no? Oye, verdaderamente complicado el asunto porque, como tú bien lo señalas, anteriormente ese combustible servía para los vehículos de la esposa, del chofer, de llevar al niño a la escuela, y ahora que se quiere utilizar en una causa tan necesaria como lo tú lo señalas, para las patrullas, para las ambulancias, para todo ese tipo de vehículos que se requieren, simple y sencillamente Pemex está señalando que no entra por ahí el convenio y que desde luego ahí está la traba. Y decías tú algo muy importante, amigo, que desde el año pasado está por entregarse una cantidad importante de estos energéticos y no se ha podido llevar a cabo por algunas situaciones de ese tipo, ¿no? Verdaderamente complicado el asunto que desde luego, como lo señalas, querido amigo, lo tendrá que destrabar Octavio Romero Oropeza en el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de este organismo privado, vamos a llamarle, particular, ¿verdad?, llamado Petróleos Mexicanos. Y el presidente señalaba algo muy importante, que a Pemex se le ha invertido el 30% de el presupuesto adicional que requería para hacerlo verdaderamente productivo, para hacerlo verdaderamente eficiente y viable. Acuérdate que ya las
las plantas, las refinerías que habían en el país, estaban ahí como mal negocio, ahí obsoletas, inservibles, sin ocuparse, y que desde luego Pemex tenía una derrama muy considerable en sueldos y salarios de esos trabajadores que llegaban y que pues no tenían simple y sencillamente una acción, una tarea que desarrollar pues en beneficio tanto de Pemex, de México y del propio trabajador, amigo, porque ahorita sí hay un comentario muy fuerte. Parece ser que una dirección que estaba en Poza Rica, Veracruz, se viene precisamente al puerto de Veracruz, de Pemex estoy hablando, y hay unas lamentaciones inmensas. Las he estado observando de manera, pues, a través de las redes, como dice el presidente, a través de las benditas redes, y la gente está verdaderamente preocupada porque una dirección muy importante que estaba en Poza Rica, Veracruz, se traslada al puerto de Veracruz. Y de eso señalan, va a generar muchísimo desempleo por un reajuste que puede haber en esa área, querido amigo. Efectivamente, así sucede cuando organismos tan importantes se mueven de su sede, pues les pega, ¿no? Aquí en Tabasco, pues ya sabemos de eso. Hubo una época en que aquí estaba PEP y se lo llevaron. Y bueno, la reforma energética acabó con Tabasco y con Campeche. Ahora están regresando. PEP ya está de vuelta aquí en Tabasco. La Dirección General de Pemex estará en Ciudad del Carmen, Campeche. Rocío Nale pues ya prácticamente está adoptada aquí en Tabasco. Sí. Y esto está empezando a generar una dinámica económica que va a empezar a hacer que poco a poco, eso sí es importante entenderlo, poco a poco se empiecen a notar unos mejores síntomas en la economía, es decir, mayores empleos, un movimiento de dinero. Por ejemplo, le voy a dar un dato bien importante, bimestralmente 1.400 millones de pesos aterrizan en Tabasco con los programas sociales. El de adultos mayores, el de las becas para los universitarios, para los jóvenes construyendo el futuro, para los chicos de la prepa, para discapacitados, sembrando vida. 1.400 millones de pesos mensuales. Digo bimestrales. Si lo quiere usted ver por mes, pues son la mitad, 700 millones mensuales que aterrizan aquí al Estado. Eso es muy importante porque eso impacta la economía. Oiga, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Dónde se ve eso? Bueno, usted vea nada más 13, 14, 15 de cada mes que aterrizan los pagos de los programas sociales, pues ahí están las colas en los bancos de la gente que va con su tarjeta a sacar su dinerito que le sirve para muchas cosas. Entonces eso ha ido poco a poco empezando a dinamizar la economía. Con todo lo que tú mencionabas, estos 40,000 solicitudes, 20,000 es lo que se calcula que van a tener empleo. Imagínate nada más, ya este proceso empezó, ya las empresas, como bien mencionabas, José Luis, van a empezar a seleccionar de entre estos 40,000 y va a empezar a haber trabajo para mucha gente que tiene que ver con este tema. Que vino personas de todas partes del país a presentar su currículo y hacer su fila y desde luego... Por eso se disparó a 40,000. Yo creo que sí, querido amigo. Pero no sé si me permitas el tiempo, quisiera leer esta nota. Sí. Dice 4,000 millones de dólares de ahorro por renegociación de contratos de CFE. Obtiene la Comisión Federal de Electricidad un beneficio de 4,000 millones de dólares como ahorro en una renegociación con empresas privadas que trasladan gas para generar energía eléctrica. Dentro de estos empresarios se encuentra Carlos Slim. Desde luego, así es, de aquellos famosísimos contratos que hizo el gobierno anterior con estos empresarios y que desde luego crearon unas tuberías para transitar por ahí energía, gas. Así es, y desde luego generar energía eléctrica. Es de comentar que de estos contratos fueron celebrados con el gobierno anterior por un monto de 12,000 millones de dólares. La celebración de estos contratos cancelan las demandas que tenían con el gobierno mexicano en instancias arbitrales internacionales. Déjenme decirle que habían demandas contra el gobierno de México en cortes, en tribunales internacionales, porque México había dicho que era demasiado, que eran contratos hasta en su momento leoninos. Lo dijo el presidente con claridad. Y bueno, se tuvo una negociación de ese tipo que desde luego va a tener un beneficio en programas sociales, querido amigo. ¿Cuánto cerró? 4,500 millones de dólares en este año. No. Eso es un mundo, pero un mundo de dinero es para construir 10 refinerías. Es un mundo de dinero. Esos contratos leoninos, aquí lo platicamos, acuérdense usted. El gobierno anterior firmó esos convenios, esos contratos con estas empresas privadas, una canadiense también, por cierto,
en las peores condiciones que pudieran haber para el Estado mexicano. Y por 45 años, querido amigo. Para toda una vida, nos vamos a vida. morir y eso iba a seguir. Bueno, por lo menos nosotros ya estamos grandecitos, ¿no? Y era de tal manera leonino esos contratos que, bueno, ya nos agarró el corte. Vámonos al corte. Vamos rápidamente al corte y al regresar les recordamos eso que ya lo habíamos platicado en este programa. No le cambie, volvemos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos en la recta final en De Viva Voz. Les estábamos comentando sobre estos temas tan interesantes de Pemex. Y bueno, esto de los ductos, gasoductos, aquí rápidamente el contexto. Recuerde usted que buena parte de la electricidad de este país se genera con gas. Y el gas pues va por estos gasoductos o ductos, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy serio. Hay una enorme dependencia energética del extranjero. El 90% del gas que se quema para producir energía eléctrica viene de Estados Unidos. Y usted que tiene sentido común, que es un ciudadano que se fija bien a decir, ¿y cómo está esto? ¿Y cómo es que las mechones estos de Pemex se la pasan quemando gas, ¿no? Y tenemos que importar gas? O sea, es un absurdo. Y ese absurdo es parte de la corrupción que había en el anterior régimen. Quemaban nuestro gas, que es inherente a los pozos petroleros, saca petróleo y saca gas, y importaban gas. El pretexto, pues, es que hay que procesarlo, y pues aquí, ¿cómo, no? No tenemos cómo. Entonces, se está trabajando en ese sentido,
para poder procesar este gas y que se pueda utilizar e ir sustituyendo poco a poco el gas que importamos. Y ahí viene un ahorro enorme. Pero bueno, habían dejado estos ductos. Recordarán que aquí les dijimos qué pasaba con estos contratos que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó de leoninos. Pues resulta que si el ducto funcionaba o no funcionaba, echaba o no echaba gas, había que pagar la mensualidad. Había que pagar. Millonaria. Entonces imagínese usted el enorme ahorro, 4.500 millones de pesos con esta renegociación. Y hace unos meses que tocó el tema Andrés Manuel, estaba con Bartlett allí en la mañanera cuando tocó el tema, dijo, bueno, los contratos ahí están, vamos a convencer a los empresarios para renegociar. Y miren que ya los convenció. Claro, los apretó un poquito. Vinieron las demandas, intercambios de demanda, los empresarios queriendo mantener esas ganancias millonarias y que rayan en lo ilegal, y el gobierno diciendo, oye, me tienes muy amolado, el gobierno de México, el Estado mexicano. Entonces dijo México, vámonos al arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Hay organismos internacionales, tribunales, sí, claro, donde tú puedes llevar este contrato entre empresas extranjeras o grandes corporativos nacionales con esta empresa productiva del Estado, Pemex, y decir, bueno, a ver, ¿está o no está bien hecho ese contrato? Y ahí los grandes juristas internacionales arbitran, es decir, entre ambas posturas, y te dan su resolutivo que se debe de acatar. Entonces ahí los empresarios dijeron, híjole, si nos vamos al arbitraje, se va a hacer evidente que nos agandallamos, que nos los permitió el anterior régimen, el que encabezaba Peña Nieto, y que estamos pues prácticamente atracando, robando al Estado mexicano. Y dijeron, mejor renegociamos. Y de esta renegociación, pues ellos, como bien apuntabas tú en la pausa, van a seguir ganando las empresas privadas, pero una ganancia razonable, acorde, lícita, y el Estado mexicano, es decir, el gobierno, se ahorra 4.500 millones de dólares. Es una cantidad inmensa de dinero. Fíjate, querido amigo, que estos funcionarios pudieron haber sido enjuiciados como, pues, digamos, por traición a la patria. ¿Por qué te digo esto? Porque si usted oye estos contratos fueron celebrados por 45 años aproximadamente, lo que tú decías. A lo mejor ya no estamos nosotros cuando se terminen la vigencia de estos contratos. 1, 2, estos contratos fueron celebrados a precios estratosféricos. 2. Y 3, como bien lo señalabas, aunque no haya el traslado de estas energías, de estos gases por estas tuberías, de manera obligatoria el gobierno mexicano tenía que pagar aunque no hubiera el suministro de estos gases. ¿Qué nos da a entender esto? Que estos contratos fueron únicamente para beneficiar a este tipo de empresas, de estos empresarios, que desde luego traen un quebranto a nuestra economía. Por eso, amable lector que nos escucha, es de comentar que la gasolina, el gas y todo lo que se derive del petróleo siempre iba a ir en aumento, nunca iba a tener una estabilidad, amigo. Y ahora, bueno, pues lo estamos viendo, no es mentira. Usted entra a esa plataforma que dice quién es quién y podrá ver qué gasolinera es la que vende el combustible más barato. El gas doméstico también va hacia abajo, amigo. Y desde luego la energía eléctrica tiene que bajar o estabilizar, llegar a una estabilización que era lo que no había. Y esos son factores externos que impiden la inversión en un estado o en nuestro país, querido amigo. Eso que apuntas al final es importantísimo, porque los combustibles, la energía, es un elemento, un componente esencial de la planta productiva, es decir, de cualquier industria. Todo mundo que produce lo que sea, hasta el de la fruta que está en el mercado, necesita combustible para mover del campo a la central de abasto o al mercado donde venda su producto, el tomate, el chayote, y por lo tanto el combustible impacta en sus costos de producción. Así que muy importante mantener estables los precios. Déjame, por favor, saludar a las personas que tan amablemente nos están viendo. A Manuel Carrasco Gonza, que nos envía saludos y las buenas tardes. A Manuel Feria Hernández, que nos envía saludos. Siempre atento Manuel Feria a esta transmisión. También nos está viendo Vigotex, Vigo Águila TVI, híjole, no sé quién sea, nos envía saludos, muchos saludos a Vigotex. También Miguel Ángel Bautista, desde allá del rumbo de Ciudad Industrial, nos manda saludos.
Ángel Antonio Jiménez, que es el titular de Poder Informativo, nuestro compañero que conduce el noticiero matutino en Grupo BX. Jesús Alberto Orozco nos envía saludos desde el clúster petrolero de Tabasco. Jesús Orozco es líder o presidente del clúster petrolero de Tabasco, un organismo de la sociedad civil, empresarial más bien, que aglutina empresas, MPymes, como se le conoce, pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con el tema pymes, que tienen que ver con el tema petrolero. También nos hace el favor de vernos Eloy Cruz, Roberto Carlos, oye, tiene, pero este es Herrera, tiene nombre de cantante brasileño, pero este es Herrera, ¿no? Roberto Así Carlos. Neiro Collado, que nos manda felicitaciones, excelente programa, saludos a los dos, muchas gracias Neiro, te lo apreciamos mucho. Samuel Olán, un biólogo destacado del estado de Tabasco, nos está viendo. Bueno, también le agradezco a Neiro Collado, que nos hace el favor de compartir desde su Facebook esta transmisión. Es decir, él la agarró y la está compartiendo. Neiro, gracias. Te lo apreciamos mucho. ¿Tienes por ahí algunos otros saludos que se me vayan? Sí, amigo. Bueno, Rocío Vallado, Adriana González y Emilio Hernández, Bolívar Sánchez. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que nos ven allá por la UJAT. Y si me permites, amigo, quisiera dar una nota muy importante con motivo de el inicio de los cursos, de las clases en este día que, pues, el lunes iniciaron las clases y hubo un mensaje muy importante, si me permites leerlo, claro. Amigo. Bien, dice la nota así: 10 millones de estudiantes reciben becas. Yo desearía que los que inician el ciclo escolar tuvieran becas en su totalidad. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La educación es la base del desarrollo y hacer plenas las libertades. Este año todos los estudiantes en total, que incluyen 30 millones de estudiantes en México, de los cuales tendrán todos beca, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y da una forma de cómo se distribuyen. En educación básica, dice, se les otorga a los más pobres, a los que viven en comunidades indígenas y a los que viven en las colonias populares y más pobres del país. En un nivel medio, a todos los estudiantes de escuelas públicas. No se les entrega a estudiantes de escuelas particulares. En el nivel medio superior es universal. Y en las universidades se le entrega también a las personas que así lo requieran, es universal. Del total del monto que se otorga en becas son 60,000 millones de pesos que se distribuyen en el año. Esto dijo el presidente López Obrador al inicio de los cursos de la educación en México el pasado lunes, amigo. No es poco el monto, muchísimo dinero en becas. Efectivamente, y es fundamental. Aquí hay algo importante que también da trabajo entender en este tema, aunque ya nos quedan pocos minutos. Vamos a ver, pues ya nada más nos queda un minuto. Nada más para despedirnos. Nada más para despedirnos, pero decirle brevemente, en 30 segundos les digo, es importante. Antes la beca era chiquitita, el monto económico, y además se le daba pues a los chicos de 10, los que sacan 9.5 y ya. Pero la gente menos favorecida, es decir, la gente pobre, que precisamente esa prisión de la pobreza les impide desarrollar, no recibía ningún apoyo, porque pues no sacan. El pobre era cada vez más pobre. ¡Exacto! Entonces, dice Andrés Manuel, a ver, vamos equilibrando primero los pobres, vamos rompiendo ese cerco, esa prisión, ¿cómo? Apoyándolos para que tengan entonces recursos y puedan aplicarse sus estudios y tengan posibilidades de salir de ese subdesarrollo, de esa prisión pobreza. Porque si apoyan nada más a los que les va bien, pues no tiene caso. No tiene caso. Algo que quieras agregar. No, amigo, 30 segundos. Nada más para preguntar si ya había resuelto el problema el señor gobernador, que le habían pedido que le devolviera su trabajo a su papá, un niño que lo visitó, desde luego invitado por el gobernador, y le dice la presidenta municipal de Culiacán, Nidia Naranjo Cobian, lo había despedido. Y dice el niño, yo lo que quiero es que le devuelvan su trabajo a mi papá.
Excelente petición, amigo. ¿Cómo la De ves? un niño de 10. No. Extraordinario, ¿no? Sí, Nidia hizo su aclaración, como Y siempre, todo lo la demás. polémica Nidia. Que no, Pero que le devuelva su que trabajo. No, hombre, devuélvele Nidia su Nidia, chamba. dale su chamba. Tiene un ya. chamaco de 10 que a Así pesar de es. que el papá está desempleado se esfuerza y saca buena Así es, calificación. amigo. Hermano, muchas gracias. No, gracias a Muchas ti. gracias a nuestra directora general Patricia Chamelis por la generosidad de este espacio, nuestro compañero y amigo Adrián Mesa ya en los controles, nuestra compañera Ana Zurita en las redes sociales. Gracias a Carlos Carrillo que nos está viendo, me escribió por el WhatsApp, a doña Beatriz Beatriz Quesada, que dice que no funcionaba la liga, ya vamos a ver qué pasa. Gracias a todos los que tan amablemente ven esta transmisión miércoles a miércoles. Y ya lo sabe usted, sea amable, regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Audio Jungle.